Como parte de el proyecto que Dios está haciendo en la tierra, Él ha considerado a la iglesia y ha considerado a la iglesia en lo general, no solamente a la organización en la que hoy estamos nosotros sirviendo. Y el tema panorama mundial me da para hablar de estadísticas, números, moveres, pero solamente tocaré eso desde una perspectiva. Hoy en la mañana se sentaron dos bases que son muy importantes desde el contexto teológico y justo yo las traía para empezar, por lo cual no abundaré mucho en ello. El concepto de crisis, ¿por qué lo quiero manejar? El concepto de crisis es una alteración, una definición de ella es una alteración importante en el desarrollo de proceso. Déjenme lo pongo aquí y vamos a complicarnos menos y a aprovechar mejor el tiempo. Sea de orden físico, históricos o espirituales. En otra definición de la Real Academia, es un cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse o ya sea para agravarse. El concepto crisis fue originalmente utilizado en medicina, pero ha sido popularizado en economía, de forma que cuando escuchamos hablar de crisis, lo relacionamos con la economía. Sin embargo, el concepto da para mucho más y yo quiero utilizarlo porque en primer lugar, quiero que reflexionemos de diversas crisis o simplemente en singular crisis en la dinámica de la misión que hoy como iglesia del Señor tenemos en el siglo XXI con los elementos, recursos y demás que estaremos viendo. La iglesia judeocristiana, ya se mencionó hace un rato, tuvo una crisis muy importante. Hechos 10 focalizó el hermano Eleuterio en la mañana y yo quiero puntualizar, vivió una de las crisis más agudas, dio origen a esa crisis. Dios, desesperado por alcanzar a los gentiles, inició una intervención extraordinaria que sorprendió a los principales líderes, comenzando con Pedro, dado que desestructuró, ojo con esto, su ideal de quién y de cómo debería de fluir su misión. Ellos tenían un entendimiento de cómo, ya se dijo, aún profetizando sobre ella, aún, pero acomodado a su contexto y a su entorno. Sin embargo, las reacciones ante esa crisis fueron diversas, por mencionar algunas. La angustia que tuvo Pedro cuando le llaman y ve que sobre los gentiles también se derrama el Espíritu Santo. El asombro de quienes le acompañan cuando dicen, de modo que también sobre los gentiles se derrama. Las críticas que Pedro recibió cuando los bautiza y va, puntualizo más que eso no se tocó en la mañana tanto, cuando él termina, lleva la satisfacción de haber hecho lo que el Espíritu Santo trajo a su vida, de decir, cumplí la misión, vencí mis propios cuadros, paradigmas y fui fiel a la misión. Pero cuando vuelve a la iglesia en Jerusalén, le requieren y le dicen, a ver, Pedrito, pasa aquí. Y comienzan a criticarle y le dicen, de modo que te sentaste a comer con los gentiles, ¿no? Críticas al trabajo, decepción también. Hubo gente que se decepcionó y se decepcionó porque dijeron, ¿a poco es posible? Y hay una expresión que la Reina Valera dice más o menos así, de modo que también sobre ellos. Y en esa nos da luz para pensar la decepción que hay del judío cristiano que se siente dueño de la revelación, que se siente dueño del mover de Dios, de la forma, de la estructura, y dice, ¿cómo? O sea que Dios no está respetando nuestro acuerdo. Hay una persecución al alto liderazgo, ojo con esto. Hechos 8:1 dice que todos fueron esparcidos salvo los apóstoles. La persecución inicial no afectó al alto liderazgo de la iglesia porque ellos tenían un estatus.
Ellos tenían bien con la comunidad y cuando vino la persecución a raíz de la muerte de Esteban, no afectó a los apóstoles. Los apóstoles se quedaron ahí tranquilos, representaban muy bien los intereses de los judíos, entonces no había problema. Se desató en otro entorno y no hay hasta Hechos 12 persecución para los apóstoles e incluso la muerte de uno de ellos. Ahí mató Herodes a uno de los 12. Y entonces sí, Jacobo, paréceme ser. Después la expulsión. Por primera vez ya Pablo y Bernabé están predicando una sinagoga judía en esa estrategia y los expulsa oficialmente la sinagoga y de la ciudad. Después hay altercados y hay contiendas por causa de que hay un cambio en el modelo de misión, de que es algo que no estaba contemplado en el protocolo. Concilios y acuerdos, afortunadamente llegamos ahí. Me salté la campaña en defensa de la tradición, ¿no? Los hermanos, aquellos que van por las iglesias ahí donde los misioneros habían predicado y ellos van enseñando y van diciendo, pues qué bien que se bautizaron, qué bien que aceptaron a Cristo, pero necesitan guardar la ley, necesitan circuncidarse, necesitan guardar todas las formas, si no, no tienen salvación. Y entonces es importante que los concilios consiguen acuerdos. Esto me parece medular para lo que vamos a ver, porque en el concilio hay acuerdos y hay una reproyección de las formas. Esto es fantástico, hermano, porque la crisis se supera con éxito. La iglesia no se trunca, no se estropea el proyecto de Dios, no se detiene. Algunos se van, algunos se retiran, pero el proyecto de Dios sigue en el deseo del Señor de bendecir a todas las familias de la tierra. Amén. Eso es la línea, reproyección de las formas. ¿Y qué dio como fruto esto? Pues entre otros la multiplicación exponencial de la comunidad de fe en Oriente, Asia Menor y Europa. El surgimiento de una comunidad de fe multicultural. Ya no solo judeo-cristiana, sino de infinidad de culturas. La mutuación o evolución de sacramentos y expresiones litúrgicas. Lo que antes ellos lo consideraban innegociable, ahora están dispuestos a negociar y entienden que el mover de Dios no se limita a una cultura, a una expresión litúrgica, a una expresión de fe, sino que Dios es soberano. Y escriben esa famosa carta cuando dice, nos pareció bien a nosotros, la implementación de estrategias contextualizadas para la evangelización. Ahora Pablo es capaz de circuncidar a Timoteo donde haya necesidad de hacerlo, pero de defender la no necesidad de la circuncisión donde haya necesidad de hacerlo. Porque es sensible, es el instrumento de Dios para eso. Hay una flexibilización en las estructuras de liderazgo donde pasa a haber un cambio que también ya se puntualizó en la mañana. Crisis en la misión de hoy. Lo anterior era solo para complementar y un poco fundamentar algo de lo que vamos a decir bíblicamente, aunque tienen que ver más con aspectos sociales. Hay crisis en la misión de hoy, definitivamente. Todos aquí, además de todo el liderazgo de la Iglesia Apostólica que hay, pues tuve el gusto de saludar ahorita a Raúl Garza. Por ahí estás, Raúl, levanta la mano si estás todavía. Bienvenido, Raúl. Alfredo Guerrero, por allá también lo vi hace un rato, y algunos otros hermanos, hermanas que nos acompañan de organizaciones con las que cooperamos como iglesia y como agencia misionera, y que van a estar también desarrollando alguna participación aquí. Ellos tienen una perspectiva también amplia del mover misionero, están viendo aquí la dinámica que nosotros tenemos, pero de pronto están con otras organizaciones y seguramente habremos de coincidir en algunos elementos y en otros tal vez no, pero ahí va, ahí voy, me lanzo. La globalización. Para mí, desde mi perspectiva, la globalización es una de las crisis que enfrenta hoy en día la misión. ¿Por qué? La definición dice que la globalización es la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse alcanzando una dimensión mundial
que sobrepase las fronteras nacionales. Es un principio explicado a partir de la economía y de los proyectos de mercado y capitalismo y todo eso. Sin embargo, la globalización tiene un impacto en la misión que es necesario considerar, amados míos. Todos los estudiantes, todos los candidatos, todos los pastores, amados míos que están aquí, consideren, por favor, y es mi oración por muchos días desde que me encargaron esto, que el Espíritu Santo nos pueda hablar en algo de esto también. Porque la globalización ha traído una alteración al modelo tradicional de hacer misioneros, al modelo de hacer misiones. El impacto de la globalización, entre otras favorables, reduce el desafío del choque transcultural. Antes se hablaba de que te ibas al otro lado del mundo y no comías jalapeños, pues. Y hoy puedes conseguir jalapeños prácticamente en cualquier parte del mundo. Ahora puedes tener una conexión y una comunicación muy inmediata, rápida. William Carey, cuando llegó a la India hace 2 siglos, duró meses para informar que había llegado y meses, para casi un año entre lo que llegó y lo que informó. Y hoy en día el misionero está diciendo, ya me voy, ya estoy documentando, al ratito hablaremos de eso, estoy dando un paso, estoy poniendo ya mi pie derecho y al rato hablamos de eso. Pero favorece también el intercambio de recursos. Es importante ahora, el secretario de Educación dijo, me piden de Argentina materiales, se los mando así de rápido. Necesitamos otro tipo de recursos, lo llevamos. Pero mira, ojo con esa imagen. ¿Alguien me puede decir qué restaurante es ese? ¿Y cómo? ¿Saben leer ya? Ah, por el logotipo. Ah, bueno. Yo dije, ya está bueno para enviarlo, ya vivió el proceso, ¿verdad, Raúl? Ya sabe leer ahí McDonald's. Mira, hermano, es increíble Raúl ha estado en Marruecos, estar en Marruecos, en países musulmanes, en Arabia Saudita, y llegas tú y ves los mismos negocios que en todos lados. Y uno puede decir, ah, qué padre, ¿no? Esos son lo bueno, ¿no? Puedes acercarte igual y tiene ciertas mutuaciones, o ¿cómo se dice? Ciertas variaciones, pero en lo general ahí está, mira los árabes ahí, comiendo su mactrío, ¿no? Que no sé qué están pidiendo ahí. Pero ahora hablemos de lo que no es tan el impacto de la globalización en la misión mundial. En primer lugar, potencializa la multiculturalidad. Amados míos, llegar hoy en día a España no es sinónimo de estar con españoles. Vas a encontrar cientos, decenas de culturas en todo lugar, porque la globalización tiene un mover de gente impresionante de todos lados a todos lados. Y esto, en una medida, ya lo hablamos, facilita, pero ahora la transculturalización ya no es suficiente. Ya no es suficiente con ser un obrero transcultural, capaz de brincar y atrapar y llegar a otra cultura. Eso ya está tendiendo a desaparecer, porque ¿cuál cultura? Si de los 40 millones que hay en España, solamente 20 son de ahí y uno está casado con una rusa, otro está casado con una rumana, otro está casado con una ecuatoriana, otro con una nigeriana, y de ahí surgen. Y lo mismo, vas a Panamá, ves un crisol de razas increíble. Entonces la multiculturalidad es una hija de la globalización que genera una crisis para la misión, una crisis porque se puede potencializar, pero puede también darnos un golpe bajo. La multirreligiosidad. Países, naciones que antes eran, aunque a mí no me encargaron hablar de España, pero pues ahí estoy, ¿no? Y es mi entorno. Países que antes eran, tú decías China, budismo. Y luego te decían Italia, catolicismo romano. Te decían, pero hoy en día no es así. La multiculturalidad ha generado multirreligiosidad. Y nosotros aquí en América lo estamos comenzando a sentir, pero todavía nosotros somos monorreligiosos. Nosotros trabajamos con el católico romano. El discurso que tenemos es para el católico romano.
Pero cuando usted encuentra a un musulmán como los que va a comenzar a encontrar aquí en la calle y en las colonias, en los aeropuertos y en todos lados, pues ahí ¿cómo se le hace? Ahí no puede hablarles de idolatría, no puede hablarles porque tienen unos códigos de devoción muy altos. El ayuno, la oración, la recitación del Corán, bueno, de esto va a hablar Raúl luego. Presenta muchas oportunidades de servicio y de testimonio a las naciones. Entonces, la globalización nos presenta varios desafíos, amados míos. Si no existiera esa imagen atrás, cualquiera de ustedes o yo mismo podría decir que estamos en Arabia Saudita o que estamos en el norte de África, pero no, esa es Francia y ese es el Arco del Triunfo, la principal avenida de Francia, de París. Si no conociera el contexto de esta fotografía, yo diría, pues ahí estamos. ¿Para dónde les gusta esa imagen? Tailandia, por ahí, ¿no? El Tíbet. Pues no, eso es en España. Mire, los ojos no los tienen rasgados. Son occidentales. Tienen allá atrásito la herencia protestante o católico romana. Eso es la multirreligiosidad y esa es una universidad que están construyendo ellos para ofrecerle capacitación de diversas áreas, que es complejo hablarlo, a los latinos que están emigrando a España. Ahorita les hablamos de ese fenómeno. Muy bien. Vamos al siguiente. Además de la globalización, ha potencializado un elemento más que tiene que ver con las migraciones. Y aquí yo quiero conectar con la crisis en la misión dentro de las migraciones, es decir, las oportunidades que tenemos, pero también los tropezones que podemos darnos dependiendo de cómo lo tomemos. ¿Qué dice la Biblia de las crisis? En primer lugar, dice que generan dolor y generan angustia las migraciones, que a los migrantes y a los forasteros Dios los ama y que es defensor de su dignidad, así lo dice la palabra. El que se mete con ellos se mete conmigo, dice el Señor. Nos pide amarles y recordar nuestra condición. Le dice Israel, acuérdate cuando fuiste extranjero. También la Biblia dice que las migraciones es un recurso que Dios ha utilizado históricamente para la misión. Jacob y su descendencia emigraron a Egipto por hambre. Llegaron a cumplir el propósito y la promesa de Dios porque tenían hambre. Noemí y Ruth cumplieron el propósito de Dios yendo a Belén, porque de ahí salió la descendencia de Jesucristo. ¿Por qué? La ascendencia, perdón. Porque buscaban refugio. Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia también, con fines de esclavitud y de explotación de su conocimiento. No los llevaban por guapos y bonitos, los llevaban por sabios. Y le dijo el rey, apártame y escógeme a unos 4 o 5 entendidos de todo. ¿Usted cree que los quería solamente para tenerlos ahí? No, les quería exprimir el conocimiento. Pero la condición de Daniel y de sus amigos, por supuesto, no fue nada cómodo ni fácil. Sin embargo, ahí cumplieron el propósito de Dios y llegaron a ser que el rey dijera, nadie aquí diga nada, todos respeten y honren al Dios de Daniel, porque no hay otro Dios que pueda salvar de los leones. Dios cumpliendo el propósito en medio de los procesos. Cornelio estaba en Cesarea enviado, él era centurión romano, trabajando para una compañía también de Italia, 100 soldados, y está ahí en un contexto también de migración. Pero, ¿qué está ocurriendo hoy? Seguramente son imágenes muy frescas que usted tiene. El 2008, por primera vez en la historia, el 50% de la población se mudó a las grandes urbes y abandonó las regiones rurales. Esto fue el 2008. Se proyecta que pase de solo el 30% que fue en 1950 al 70% en el 2030. Es decir, no se van a detener.
guerras, las guerrillas que están ocurriendo. Ahí tenemos Siria, los desplazados, todo este movimiento que hay, hermano, que si usted ha estado al pendiente de esto, no creo, la verdad, que no le haya sacado una lágrima, una oración, porque, hermano, es algo tan doloroso. Yo cuando puse solo ahí las imágenes y dije, para poner una imagen, tuve que llorar y tuve que orar por esas personas aún sin conocerlo, porque es fuertísimo lo que se está viviendo. Primero, la imagen que da Europa, ¿no? De cristianos, de buena gente, de buen vivir. Recibimos, dijo Angela Merkel, a todos, nosotros sí, somos buena gente. Y entonces comenzaron a salir. Pero esta semana dijo, no podemos más. Y mandó poner las vallas. Ahí están las familias. Ahorita mismo, hermano, hay familias durmiendo. Eso está en todo, durmiendo los padres. No crea que es aquí Paseo de la Reforma, no crea que es, no, son familias en el centro de las grandes ciudades de Europa, porque las fronteras que desaparecieron hace años cuando la Comunidad Europea tuvo el acuerdo de hacer una zona común, no hay más fronteras en España, no hay más fronteras en Alemania, en Francia, pero este fenómeno en esta semana, en 24 horas, activó todas las fronteras y la gente se quedó detenida. No pueden dormir en un hotel porque no tienen documentos y está prohibido. No pueden avanzar. Es una crisis que solamente los sociólogos dicen la Segunda Guerra Mundial es el referente antes de lo que está ocurriendo hoy en día. Tenemos, hermano, que identificar cómo Dios nos está hablando con estos movimientos. Tenemos que identificar qué podemos hacer para que esta crisis no pase sin que nosotros busquemos entender el propósito que Dios tiene con ellos y con nosotros. Tenemos que ser sensibles a ello, porque mira, los gobiernos, este es el último titular, la crisis de los refugiados obliga a planear bombardeos en Siria. Eso es de ayer, de antier. Ahí está. Así responde el gobierno porque dice, no podemos detener, lo único es bombardear y matar más gente, la que haga falta, pero que se detenga el éxodo. Hermanos, esto es una situación muy lamentable. Ahí están los principales jefes de Estado de Europa diciendo, pues, adelante, vayamos, y este mismo fin de semana puede darse el bombardeo a Siria, y eso es algo terrible, terrible, hermano. ¿Qué más está ocurriendo? Ahí está, principios de año. Solamente en el Mediterráneo, de los que se ha levantado reporte, 4,000 muertos en las pateras. Esa es una patera. Libaneses de Libia y de otras regiones cruzando para alcanzar el sueño europeo. Ahí, igual que el de acá, pero en otras dimensiones. Cruzando a precio de su vida. El Estado Islámico, persecución, masacres, imágenes como estas ya hasta se nos están haciendo familiares y dejamos a veces de sentir sensibilidad. Yo quiero invitarte a que vayas pensando qué el Espíritu Santo te dice acerca de esto, porque cerraremos con algunas decisiones. Boko Haram, el extremismo religioso de este grupo en el África. Boko Haram, escogí esta imagen porque a mí me impactó cuando leí de Boko Haram. Boko Haram, Haram en árabe es pecado. Y Boko es la interpretación que dan para educación occidental o valores occidentales. En otras palabras, este grupo dice, la educación, los valores de Occidente es pecado. Levantémonos en armas contra ello. Están viendo cómo se conduce Estados Unidos. Están viendo las leyes que se aprueban en América, en Europa, y ellos dicen, esto no tiene referencia aquí en nosotros. Levantémonos en armas. ¿Qué está ocurriendo? La misma España, platicaba ayer con el hermano Víctor un poquito de esto. Fricciones políticas. No es solamente el acontecimiento de la noche de antier, cuando silban a nuestro presidente y lo abuchean en pleno Zócalo y en plena celebración
No, no, esto está sucediendo. Alguien me decía, uno de los muchachos, oiga, y allá en el primer mundo, ¿qué tal? Me decía hoy en la mañana unos estudiantes, ¿cuál primer mundo? No hay primer mundo ni segundo mundo. Tenemos la misma semilla de pecado, nos duelen las mismas costillas a todos porque la humanidad entera está corrompida. Hay áreas de oportunidad. Eso, mira, hermano, Cataluña sí, España no. Millones de gente saboteando al gobierno, pidiendo la independencia. La región de Cataluña el próximo domingo decide un paso importante para separarse de España. Después de 300 años de unificación del reino español, está a punto de quebrarse eso. Eso, hermano, va a generar una tensión tremenda. ¿Qué más está ocurriendo? Formación educativa, las diásporas, las migraciones por motivos de formación educativa. Solo a España, escuche este dato, llegan más de 100,000 estudiantes extranjeros cada año, de los cuales el 50% son latinos. México y Colombia son el primer lugar. 5,000 mexicanos cada año van a estudiar a España. De entre ellos van decenas de apostólicos, ¿sabe? Decenas. Pero ¿cómo tenemos que potencializar eso que Dios está haciendo? ¿Cómo le hacemos entender a estos chicos que están yendo que el llamado de Dios para sus vidas no solamente es para ir y traerse un papel posgrado, una experiencia, ¿cómo les llevamos a comprender que el propósito de Dios va más profundo? Para eso estamos aquí y para eso estamos orando. Yo he identificado decenas de jóvenes de aquí de la iglesia que están yendo también a España. Tenemos que potencializar eso, pero mira los números, increíble. Otro más, el mercado mundial, las transnacionales y multinacionales están llevando gente de todas partes a todas partes. Bimbo el mes antepasado inauguró, ahí muy cerquita de la región donde yo vivo en España, la más grande panificadora de Europa. Bimbo es una empresa mexicana, pero ahora está llevando ejecutivos, expertos. Tal vez alguien de la organización, alguien muy cercano a ti está allá y va a ir a trabajar allá, pero él piensa que solo va a hacer dinero. Él piensa que solo es una buena oportunidad y dice, wow, trabajar allá, ganar en euros. ¿Cómo hacer para que el Espíritu Santo les lleve a entender que hay un plan más profundo, más precioso, y que es el deseo de que todos los pueblos le conozcan, de que todos los pueblos le alaben y que Él está sacudiendo todo el mover, que Él está sacudiendo las formas, que Él está presentando para nosotros? Termino este apartado con esto. Jesucristo llevando gente desde y hasta nuestras naciones y ciudades. Piensa, ¿no será que Dios nos está diciendo otra vez, aquí están, haz para mí discípulos de todas las naciones? Si tú lo crees, dile, Señor, lo creo. Y si no lo crees, dile, Señor, revélamelo, revélamelo. Porque alguien dijo aquí, es que yo leyendo no lo leía, porque ahí están los acontecimientos. Muy bien, un tercer punto a reflexión de esta crisis, los medios de comunicación, el internet y su hija más conocida, la red, ¿cómo se dice en inglés? La World, con toda su descendencia, redes sociales, foros, impulsando acontecimientos como la primavera árabe, un elemento muy importante. Al final no se supo si fue primavera, verano o otoño, pero la revolución se causó y todo esto jugó un papel muy importante. Golpes de Estado, dimisiones de funcionarios que las redes han potencializado, que la comunicación que hay hoy en día potencializa, denuncia de casos de corrupción y movilización de todo tipo. Pero mira, la generación, algo muy importante, y es una crisis para la misión, la generación.net. Tal vez has oído hablar ya del concepto. ¿Quién es la generación.net? Los nativos digitales, los que nacieron con uno de estos en la mano,
Los que nacieron con un ordenador y han tenido acceso a él. Nosotros, la gran mayoría que aquí estamos, somos migrantes digitales. Yo traigo una Mac y uso como el 10% de la capacidad que tiene porque no me da para más. Tal vez tú traes un iPhone o un Samsung Galaxy, pero te puedo asegurar que no estás usando más del 20% de él si es que no eres nativo digital. Como es la moda, pues uno lo trae, pero en realidad está uno perdido en las funciones que tiene ahí. Y cuando se acerca un jovencito de 12 años, 13, dice, hombre, pastor, es que usted puede hacer con esto y puede hacerle y le pica aquí y mueve acá y tal. Y uno dice, ala, todo eso se puede hacer. Hermano, ellos son nativos digitales. Mire, hay teorías educativas, teorías de todo tipo enfocadas a la generación de los nativos digitales. Porque mire, se ha descubierto, lo saqué de un artículo científico, que ellos tienen todas las capacidades ya desde está mal dicho, realidad virtual, no debo decir realidad virtual. Para ellos, estoy platicando, ellos no hace falta especificar que están platicando por el chat, es que para ellos no hay separación entre la realidad física, como le llamamos, y la virtual. Para ellos, estoy estudiando, lo mismo está ahí que estar estudiando a 2000 kilómetros. Para ellos, cuando dicen todos esos verbos en infinitivo, ¿cómo se llaman? Los ando yendo, gerundio. Están ellos ahí, pero nos falta platicando, conversando, noviando, todo. Nada más falta agregar el verbo evangelizando. Tenemos que motivarlos. Estoy discipulando. Tenemos que motivar a esa generación. Pero mira, ahí está ya la generación que lleva de la mano. Ya el Twitter, el Facebook y todo eso, mira, ahí lo lleva, ya es parte de su vida. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la misión? Además de lo de antes, donde dije, tenemos que tomar en cuenta esa generación, si no estamos perdidos, hermano. Estamos hablando en dos, los migrantes digitales, los que llegamos ahí hace 5, 10, 15 años, y ellos que ya nacieron ahí. Pero en la misión, también los medios de comunicación juegan un rol muy significativo. Hay un uso y un abuso de estos en la misión. ¿Por qué me refiero al abuso, hermano? Artículos, y tengo para fundamentar esto mucho, desde la experiencia personal hasta investigaciones, distractores. Estamos pasando demasiado tiempo en estas cosas. ¿Sabes? Con tristeza tengo que decirlo, que hay quien está pasando más tiempo actualizando sus fotos, actualizando su estado, que actualizando su conocimiento de la palabra de Dios. Hay quien pasa más tiempo, hermano, publicando cómo se siente, qué está haciendo. Dije que iba a hablar de esto, ¿eh? Cómo se siente, qué está haciendo, que el mensaje que le fue encargado. Aquí me mandaron que me calle ya. Bueno, no se crean, no dice eso. Un aplauso para Elías, nuestro coordinador de la cumbre. Denle el más fuerte de los aplausos en honra para el trabajo que está haciendo él y su equipo también. Gracias, Elías. Fíjate, me siento reagusto aquí, Elías. Por la confianza del hermano Víctor, me tocó organizar los 2 eventos anteriores, pero allá es mucho trabajo. Aquí uno nomás ora a Dios, busca la dirección, prepara y viene y predica y ya Dios hace lo demás. Pero allá eso no se acaba hasta que se acaba. Distractores, primero, en el primer nivel, nos está distrayendo del enfoque de la misión. Misioneros del otro lado del mundo, viviendo entre musulmanes, viviendo entre hindúes, viviendo entre europeos, tal, pero demasiada comunicación con sus lazos. O sea, estamos yéndonos al otro extremo. Y si eso no lo identificamos como distractor, nos va a desenfocar, porque eso es adictivo. Ahí está la investigación. Es adictivo. Y nos va a desenfocar y vamos a pasar más tiempo en la presencia de checar, ¿cómo se dice al tipo de persona que está nada más revisando el Facebook que el que está en la presencia de Dios? Eso es, hermanos,
y nos va a encaminar al pecado. De la murmuración, de la pornografía, de la mentira, de la piratería, de lo que quieras. Pero también, hermano, los medios de comunicación hoy en la misión son un elemento de comunicación rápida y de bajo costo, que debemos dar gloria a Dios por ello. El intercambio de recursos es increíble, rápido, fácil. La capacitación continua a la que puede tener acceso el misionero, el pastor, el líder, es fabuloso. Miren, para si hay aquí, que hay algunos de la generación nativa, les traje unas recomendaciones. Estuve investigando, hace 2 años tomé un curso con un hombre que se llama David Hurtado, hijo de colombianos y americanos. Es vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Bristol, algo así se dice, ¿no? Que está en Nueva Jersey. Y nos dio un curso sobre los medios de comunicación conectando con los no alcanzados. Y muchas inquietudes hay ahí. Hay páginas, hay ministerios que se están dedicando ya a esto. Ejemplo, cómo ser un misionero en internet de Annie, www.anieshomepage.com. Ahí encuentran toda, yo he revisado ese material, toda la información. Una guía para el evangelismo y el alcance cibernético en brigada.org. Computadoras para Cristo, explosión evangelística en internet, introducción del cristianismo net. Hermano, aunque a nosotros nos reboten esos principios ahora, hay una generación, hermano, que tenemos que alcanzar por ahí. Y tal vez estemos alcanzando a los judíos, a los islámicos, a tal, focalizando religiones, pero no estamos focalizando tampoco generacionalmente. La misión tiene muchos bemoles. Y esto es un área de oportunidad para ti, joven, que te gusta, que sabes que es lo tuyo, puedes potencializarlo. Que no nos meta gol el diablo solamente con los distractores para la misión. El maratón de evangelismo viral, alcanzando el mundo para Cristo, una campaña de evangelismo que se hizo vía también redes. Bueno, esto es increíble, pero yo quiero terminar este punto diciendo lo siguiente. Jesucristo, hermano, escucha, llevando a las naciones hasta la pantalla de nuestro teléfono. Ahí está. O de la computadora y diciendo, aquí están. Aquí están. Haz para mí discípulos de todas las naciones. Te los he traído a tu escritorio. Te los he traído a tu teléfono inteligente. No solamente aproveches para ti, egoístamente capacitación, comunicación, mucho menos pierdas el tiempo en ella. Son elementos que he permitido para que mi nombre sea glorificado en todas las naciones de la tierra, para que todos los pueblos me alaben. ¿Tú crees que Dios estaba distante de todos los desarrollos tecnológicos? ¿Tú crees que se le fugó por ahí toda la perdición y la basura en la que se ha utilizado? No, hermano, es que son recursos que hay estado y que es una crisis para la misión. Increíble la comunicación, hermano, cómo está cambiando. Hay lugares en todo el mundo, pero yo tengo que hablar de lo que conozco. Ahí en Europa donde ya no se permite la comunicación verbal. Hay un museo en el que tú entras y dice, por favor, mantenga silencio. Solamente puede comunicarse vía electrónica. Entonces vamos aquí 3 compañeros viendo, entonces vamos diciendo con nuestro teléfono cómo nos parece esa pieza, qué pensamos de ella para no interrumpir a los demás. Y ahí, la plática, increíble, ¿no? Y entonces vas tú y tú ves y te quedas así y luego ya el otro también y te responde y estás ahí. Cafeterías, porque hay gente que ya el ruido, la sociedad, características, entre otras, de la sociedad europea es esa, o sea, herméticos. El ruido no va mucho con ellos. Todo eso, ahora que los latinos estamos llegando allá y que los sudafricanos, pues estamos alterando un poquito ahí el asunto. Bueno,
Vamos a otro más. Vamos a comenzar a ir aterrizando porque es necesario. Cambios del modelo de hacer o de modelos de hacer misión. El mandato de Mateo 28:19 sigue diciendo, léalo conmigo, 1, 2, 3. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Eso es inalterable. Así lo leyó Pedro, pero no lo comprendió. Así lo escuchó Pedro de Jesús y no lo comprendió. ¿Cómo se ha interpretado y se puede interpretar ese versículo, ese mandamiento hoy? Yo quiero hablar solamente de algunas cosas. Todo esto es muy introductorio. El misionero, entre comillas, ahí tradicional, por si es que existe algún tradicional, lo hago para referirme al que nosotros conocemos, versus el misionero contextual. ¿Quién es el misionero tradicional? Yo le digo, piensa en un misionero, y en el contexto de la Iglesia Apostólica, ¿en qué piensa? Casi hasta me puede decir nombres, pero usted ve en alguien con 3 folletos en la mano, una Biblia acá. Bueno, como estamos en las nuevas tecnologías, lleva un iPad aquí o lleva un teléfono inteligente y luego está tocando puertas. De preferencia lleva corbata, que sí, o camisa blanca, ¿no? Bueno, ya es un modelo diferente. Un portafolio, claro, claro. Más pistas, misionero tradicional. ¿Eh? Alguien que se entrena y que está ahí, que dice, iglesia, pues tienen que financiarme, ¿que no ven que Dios me ha llamado? ¿Por qué no me mandan? Yo tengo el llamado, ¿no? Y bueno, cosas así. Aguas. El misionero contextual, hermanos, en una cultura, aquí hubo empezar a hacer la conexión, en un contexto multicultural, globalizado, el misionero tradicional tiene muy pocas oportunidades, no que no las tenga. Y esto no lo dice Daniel Bustillos, más bien es producto de un sacudido de cabeza que yo he vivido en años, escuchando a gente, leyendo autores, leyendo investigaciones de esto. El misionero contextual, hermano, es aquel que tiene la capacidad de adaptarse, que tiene la capacidad de ser desestructurado por el Espíritu Santo y tal vez quebrando su corazón como Pedro decir, pues, es que, ¿qué puedo hacer? Pero no sé, Raúl, la escena de un misionero así recorriendo las calles de Rabat, por ejemplo, ¿no? Ahí metiéndose a la Medina. No sale ni, en primer lugar, por llevar la vida. Y ya lo veo intentando darle un folleto a alguien y decirle, mira, te invito al servicio del domingo del templo que está aquí. Hijo, con eso tiene, número uno, si bien le va nada más, lo insultan y lo expulsan del país, o tal vez lo meten 24, 48 horas a cárcel, ¿no? Pero después de eso, a ver, ¿con quién está conectado? ¿Cómo llegó aquí? Escanear todos y sacar a toda la gente, como se dio hace 4 años, decenas de misioneros expulsados de Marruecos por la irresponsabilidad de alguno, ¿no? O por tal vez error, tal vez no irresponsabilidad, pero error. Hermanos, tenemos que pensar aquí diferente. Hay cambios, modelos alternativos y contextualizados. No son todos, ni pretendo abarcarlos, ni quién soy yo para decir que estos deben de ser, pero sí comenzar a pensar diferente. Misionero biocupacional. Yo estoy convencido que la gran comisión no tendrá un crecimiento relevante, que el cumplimiento y el encargo que tenemos nosotros como iglesia, no podremos tener un avance relevante, a menos que el Espíritu Santo haga algo de lo que yo ahí no me responsabilizo, como él sabe hacerlo y tiene derecho a hacerlo, pero en la dinámica que vamos, necesitamos misioneros biocupacionales. Yo le decía que entiendan que la empresa en la que sirven los están viendo, pero que esa empresa es el instrumento de Dios. Que la universidad que los está becando para que vaya allá es el instrumento de Dios. El misionero biocupacional, amados míos, compañeros misioneros o potenciales misioneros, tenemos que comenzar a pensar en esto.
¿Por qué tenemos que repetir el modelo si tenemos la diversidad de necesidades y la diversidad de experiencias que el Espíritu Santo, que el caminar ha dado a otros y que tenemos todo para sistematizar? Ejemplo, ese es un libro que tiene años. Lo he leído, pero ahí está, Trabajando tu llamado, una guía para el misionero biocupacional. Hermano, gente que entienda que su oficio y su profesión es para honrar a Dios. Es para dar gloria a Dios, es para que los pueblos le alaben, es para que su nombre sea glorificado, es para dar testimonio del Dios que conocimos. Misiones desde los negocios, aquí vi 1 o 2 empresarios hace un rato. Mira, hermano, les hemos dicho, es que ustedes lo suyo es dar dinero para misiones. Eso es solamente una parte. ¿Qué sabes tú y qué sé yo del llamado que ellos tienen? ¿Por qué no le desafiamos a que la siguiente sucursal, en vez de abrirla aquí en Calzada de Guadalupe, la abra entre un grupo no alcanzado? Tiene la visión empresarial, tiene el llamado de Dios, tiene los recursos, la experiencia empresarial. Tenemos, hermanos, que orar a Dios a eso. Universitarios en misión, los misioneros 2.0, hermanos, los que le hablé ahorita, los de la era, los cibernautas que están ahí y pueden hacer mucho. Yo no digo que hay que quedarnos solo con un modelo, dejar el tradicional y agarrar. No. Diversificar, hermanos míos. Diversificar, compañeros. Cuando comencemos a hablar ahorita, van a escuchar diversas opciones. Y tal vez usted decía, bueno, yo tenía mi concepto de que ser misionero era, pues lo que ya dijimos ahorita, ir, poner un púlpito, cerrar unas 4 paredes, contextualizadas, eso sí, si son de paja, de madera, ¿no? Y luego hacer cultos. Pues, hermano, en algunos contextos, hermano, eso no va a ser posible en los próximos 50 años. Muchísimos países, muchísimas naciones, muchísimos grupos étnicos donde la iglesia es físicamente invisible en el sentido de asamblea. Ahí está subterránea dándole gloria a Dios, ahí está perseguida, ahí está entre las casas, ahí está en el silencio, ahí está, hermano, en la diversidad, y obreros dejando su vida entre ellos para dar testimonio y buscar que todos los pueblos le alaben. Hermanos, modelos alternativos. Y de vuelta aquí yo quiero decir, Jesucristo capacitándonos, aún sin saberlo, desde y en las naciones, dando habilidades de comercio, de ingeniería, de docencia, recursos a través de la diversidad, diciéndonos de nuevo, amén. Haz para mí discípulos de todas las naciones. Haz para mí discípulos de todas las naciones. Pero como hablamos de modelos, tenemos que pensar en la capacitación y en los desafíos, las crisis que la capacitación vive. Por mucho tiempo, amados míos, yo escuché, tengo que confesarlo y decirlo. Hace 5 años, lo confesaba con el grupo hace poquito y con Abraham. Escuché hace 5 o 6 años a un argentino llamado Omar Gaba, tal vez alguien le conoce, Raúl seguramente. Él decía, tenemos una charla con gente que nos dedicábamos a capacitar misioneros en todo Iberoamérica. Y él decía, en mi experiencia, cuando termina un curso de capacitación, agarro el currículo, hago esto y a pensar en el nuevo grupo, en el nuevo entorno a lo que van y en las herramientas que necesitan. Y yo dije, estos argentinos sencillitos como ellos son, ¿verdad? Pero después, hermanos, en la experiencia, capacitando misioneros, y gracias a la misericordia de Dios como educador que soy, digo, qué razón tenía ese chaparrito. Nos quedamos con un currículo congelado por años a veces,
Cuando el mundo allá afuera está cambiando fenomenalmente y nosotros acá enseñando todavía. Qué desafíos, hermano. Pero bueno, la revelación de Dios es progresiva. Y ahí estamos, por eso es una crisis, porque tenemos la oportunidad de decidir quedarnos o decidir avanzar. Tenemos la oportunidad de glorificar a Dios con entendimiento. O hermanos, glorificar a Dios, pero ahí, reservándonos lo que Dios tiene enseguida para nosotros. Fíjate, dentro de los desafíos de la capacitación misionera se mencionaron algunos y a mí me daba, no me gusta hablar mucho porque no está ahora aquí el hermano Pedro, pero me daba un poco de cuando decía, es que como pastor, entre esa, hermano Víctor, se lo confieso, entre esa identificación de decir cosas, ¿no? Que porque el pastor, a veces sí decimos, bueno, el pastor, pero él decía, yo como pastor no tengo elementos, desconozco. No conozco los procesos, desconozco cómo. Y entonces, hermano, yo creo en lo personal que, bueno, si bien es cierto, el pastor no tiene que conocerlo todo, pero sí es responsabilidad nuestra que fluya la información. Hay algunas cosas que tenemos que trabajar ahí, pero también me daba ternura en el sentido de decir, pero bueno, ahí estoy, ahí vamos, ¿no? Y intentándolo, porque finalmente se trata de obedecer, ¿no? Pedro no lo entendía, seguro que no lo entendía. Cuando le dijeron que ahora es allá y que ya la cosa no va con los judeocristianos, sino que los gentiles, los de otras naciones, pues él no lo entendía, pero dice, bueno, siempre me he preguntado en Hechos 3:1, a lo mejor por ahí me encuentro alguien que me dé una luz en eso, cuando dice, y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo, ¿no? Yo me pregunto, ¿cómo habló el Espíritu Santo? ¿Fue profecía? ¿O simplemente se pusieron a leer la Biblia y dijeron, ala, vámonos? O tal vez fue en un momento, diría Elías, de esos momentos pentecostales en el que cayó fuego del cielo, momento Rabasaya, dice, en el que cayó fuego del cielo y una voz dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que los aman. O fue simplemente que Pablo se acordó y dijo, o se encontró ahí alguien, Ananías dijo, el Espíritu Santo me dijo que yo no era para estar aquí toda la vida. Cuando yo tuve un encuentro con el Señor, tal vez se acordó Pablo de ese encargo que Ananías le dijo, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a todas las naciones y a sus reyes. Y a lo mejor el Espíritu Santo solamente activó la memoria. ¿Qué? En la prédica del domingo, en la escuela dominical, tal vez ahí habló el Espíritu Santo, hermano. Pero qué interesante saber que estuvieron dispuestos a responder. Muchos desafíos, por hablar de algunos. La vida espiritual, hermanos, es algo que tenemos que verificar. De todos, yo quiero hablar de los desafíos de la capacitación, de los que se van y los que se quedan, pero aquí de los que son enviados, muy importante verificar, revisar, mentorear la vida espiritual, es decir, el detrás de cámaras. ¿Qué hace? ¿Con qué vehemencia busca la presencia de Dios cuando no le toca predicar, cuando no le toca dar enseñanza, cuando no le toca estar ahí enfrente? ¿Cómo es la dureza de su relación, de su diálogo con Dios? El carácter, hermano. Los principales problemas de los latinos en todos los lugares que vamos son las relaciones. O somos demasiado flojitos o somos demasiado bravos y quebramos, ¿no? Pero es uno de los cocos, las relaciones, la administración del tiempo, de los recursos, de lo que tenemos. Acá. Bueno, ahí lo siguen. El trabajo en equipo. Estamos cambiando varias dinámicas en este proceso y justo en esta cumbre del proyecto misionero de la iglesia, y algunas afectan directamente a esto. El trabajo en equipo, la capacidad de trabajar en equipo, necesitamos desarrollarla, y aunque hace ya algunos años la estamos trabajando, nos damos cuenta que nuestros obreros que han salido y que están trabajando con grupos multiculturales no están llegando capacitados. Es un desafío que desde capacitación, desde la base de la iglesia local, desde la casa, diría
el hermano Pedro, tenemos que trabajarla. Es muy importante que nos demos cuenta también que el trabajo en equipo va a bendecir la obra. El uso de las tecnologías, no el abuso, sino el uso de las tecnologías, porque en el mundo en el que vivimos sin uso de las tecnologías, de la información, pues estamos muy limitados. La formación académica, hermanos, se necesita. Es necesario que aquel que siente el llamado a Dios busque el mayor grado que le sea posible de formación académica, para que tenga conocimiento universitario, no en el sentido de ir a la universidad, sino en el sentido original de la palabra universitus, que quiere decir conocimiento universal, conocimiento de lo que está pasando allá, acá, en el otro lado. Claro que si lleva el documento, pues excelente. Pero hermano, necesitamos también fomentar la capacitación desde el enfoque inter y multicultural, ya no el transcultural, a menos que vaya un grupo remoto de esos que hay, pero que muy pocos hemos decidido ir ahí. Va a estar en un contexto multicultural. Y ahí es donde necesita modificarse el modelo de capacitación. Pero mira también, de los que tienen el llamado a quedarse, estoy totalmente convencido de que Dios ha llamado como Él quiere y de donde Él quiere y en el tiempo que Él quiere. Sin embargo, hay quien tiene el llamado a quedarse, no tiene la capacidad de momento de lo que nos platicaba Chani en la tarde, de ser señalado, de renunciar a su gastronomía o a su, no sé, a las cosas propias de nuestra cultura. Y entonces, hermano, es necesario generar conciencia misionera dentro de quien se queda. Todos los que estáis aquí, yo les felicito. Este es un espacio especial que el Espíritu Santo nos da para eso. El Espíritu Santo habla y cada quien va recibiendo. Cada quien va recibiendo. Visión por naciones. Necesitamos como pastores, ¿cuántos pastores están aquí? Levanten su mano, por favor. Démosle un fuerte aplauso a los pastores, hermanos, que hicieron el esfuerzo por venir. Dios les bendiga, hermanos. Y Dios hable a sus vidas y también amplíe su visión en la medida que Él lo tiene. Un buen grupo de pastores, tal vez un centenar de pastores. Eso es muy interesante. Capacitación misionera para programas específicos. Bueno, antes ahí la intercesión. La capacitación misionera debe de ser un espacio integrado a la vida, a la dinámica de la iglesia local. Y el pastor debe ser el primero para que el Espíritu Santo le hable, le dé dirección y cuando surja alguien con llamado, él sepa cómo mentorearle, él sepa cómo canalizar aquel llamado. Debe de también buscar, no el deber no me gusta, pero el poder. Podemos, hermano, entonces direccionar programas específicos para empresarios, para estudiantes, para prestadores de servicio, para gente que desde lo que son y lo que hacen, con una capacitación, con una visión de enfoque, de alcance, puedan honrar a Dios. Amén. Puedan darle la gloria al Señor, puedan llevar el nombre de Jesucristo. Mira, la conclusión de este apartado es esta. Jesucristo diciendo, amén. ¿Alguien puede sentirse agradado, considerado? ¿Alguien puede sentirse inspirado? ¿Alguien puede sentirse desafiado por Dios con esta frase? ¿Te dice algo el Espíritu Santo ahora? Cierra tus ojos un momento, ¿te dice algo el Espíritu Santo? Capacítate, porque instrumento escogido me eres tú, porque quiero llevar mi nombre a las naciones. Quiero que conozcan los reyes mi nombre.
prepárate. Haz para mí discípulos de todas las naciones. Hermano, gracias. Hay muchas más crisis que en la misión tenemos, pero el tiempo está reducido y debemos también cooperar con el programa. Hermano, Jesucristo tiene un clamor. Mira, dije al principio y cierro con ello. No debe de movernos el deseo de números, estar allá. Yo en mi personal punto de vista, y claro, no pretendo que alguien más lo haga, pero desde mi experiencia tengo que compartirlo. Hay algunas expresiones que necesitamos ir cambiando de nuestro vocabulario al hacer misiones, que son nocivas para la misión porque se siembran desde aquí y se llevan allá. Ejemplo, conquistemos, invadamos, tomemos. Son términos bélicos usados por los Estados Unidos y los usaron mucho en misionología hace 50 años, cuando Estados Unidos quedó como la primer potencia mundial después de la Segunda Guerra. Pero que hoy en día, hermano, en el contexto bíblico, la palabra conquistar nunca es dada, en primer lugar, no a un llanero solitario, ¿no? Porque a veces escuchas a alguien decir, voy a ir. Ahí escuchas a alguien decir, yo voy a conquistar España. Valoro la fe, valoro el entusiasmo, pero tengo que decirle, hermano, en el amor del Señor, España ni es el propósito de Dios que tú solo la conquistes, ni tampoco podrás hacerlo. Ni Josué fue solo, ni Moisés, ninguno. El encargo de poseer nuevas tierras fue dado a una comunidad de millones. Y aún así, hermano, ese encargo tiene que ver con un trabajo que llevó generaciones. Pero bueno, son cositas que por ahí dejo y que comencemos, hermano, a ir viendo que el Espíritu Santo quiere que trabajemos juntos. Yo les dije a los estudiantes, me tocó darles clase hace unos días y les dije en misiones, de nuevo les digo, la historia del llanero solitario que alguien nos vendió para las misiones es leyenda. No vale, no existe, no es posible, es nocivo llevarnos la idea de que puede ser. Tenemos que entender que antes de que yo dé un paso, el Espíritu Santo ya está trabajando ahí, que ya llevó a otra gente en otro tiempo, en otra generación. Una hermana se decepcionó cuando platicábamos de la misión a tal lugar y dijo, así que ya ahí hay otra iglesia, yo pensaba que ahí, que éramos los primeros ahí. No, entonces yo no voy, era un viaje misionero. Porque tenemos eso, ¿no? También de que solo nosotros y que sí. Hermanos, el Espíritu Santo tiene que llevarnos a pensar en ello. Dios tiene más que darnos que lo que nosotros pudiésemos pedirle. Como iglesia, Él está pensando en nosotros. Él piensa en ti y en mí por su misericordia. Porque el deseo es que trabajemos en las naciones para honrar a Dios. Para que todos los pueblos le alaben, para llevar ante Jesucristo de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y nación. Y esa frase la aprendí hace muy poquito en el Kairos, para que el Cordero reciba la gloria de la cual es digno, parafraseada, para que el Cordero reciba la gloria de la cual es digno. Ponte de pie.